wangishiya zele ngingedwa unomathemba wami nomathemba wangishiya zele ngingedwa unomathemba wami unomathemba wami wangishiya zele ngingedwa unomathemba wami. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy nuestro programa se va a dedicar mayormente a África. Vamos a tener una conformación diferente a la usual. Vamos a tener 2 segmentos de 15 minutos en los cuales vamos a hablar especialmente de Etiopía y Gambia, pues nuestros amigos que están con nosotros acá han estado viviendo allá, cumpliendo funciones diplomáticas durante muchos años. Y el tercer segmento, también de 15 minutos, lo vamos a dedicar a noticias culturales de actualidad. Así que nosotros empezamos por Etiopía, con Eduardo Medina Rubio y Maite Tejero de Medina. Y ellos nos han traído un pedacito de Etiopía a Venezuela. Es una cruz que significa, que es el símbolo de Etiopía y tiene una significación especial. Maite, ¿cuál es esta? Sí, ¿por qué nos trajiste esto? Es que ellos son muy orgullosos de su historia, que es muy particular, y que está ligada también a lo religioso. Y para ellos la cruz verdadera fue encontrada en Etiopía por Santa Elena. Entonces ellos han desarrollado con la cruz infinidad de variedades. Sí, se convirtió en una manifestación cultural. Sí, no la cruz tradicional, como verás, sí, pero dentro de más o menos esas formas, nunca la tradicional. Tienen casi 2000 cruces y las hacen en diferentes materiales, en madera, metal, y bueno, forma parte de la cultura más significativa de ellos, ¿no? Lo de la cruz. Ser embajador en Etiopía, imagínate tú, después de venir de Venezuela, estar allá, después vamos a hablar de la experiencia en Gambia, pero ser embajador en Etiopía, ¿qué significó para ustedes, Eduardo? Bueno, en primer lugar debo decirte que fui consejero en el momento que estuvimos en Etiopía, sí, pero naturalmente con muchas funciones muy parecidas a las del embajador, el amigo Juber. ¿Verdad que ustedes fueron embajadores? Fue en Gambia, sí, allí estaban ejerciendo otras funciones diplomáticas. Bueno, fue una experiencia muy grata y además, digamos, retadora. Un compromiso importante porque decíamos al comienzo, hablábamos de las diferencias en lo que es el mundo diplomático, como se concibe y se percibe muchas veces. Pero resulta que con la representación del país, la representación de Venezuela, siendo el presidente Chávez, el comandante Chávez, además de ser muchísimo más fácil el trabajo, porque todo el mundo conocía al presidente Chávez y conocía mucho de la política que quería desarrollar Venezuela, también allí se desarrolló con mucha fuerza eso que se llamó, o se ha llamado y se sigue llamando, la diplomacia de los pueblos. Y eso desde luego marca una diferencia con esa forma tradicional de ejercer la diplomacia. De modo que desde ese comienzo y esa posibilidad pues, de trabajar la diplomacia en ese sentido, de abrirse a los pueblos y de explicar con claridad lo que quería o quiere nuestro gobierno, lo que quiere nuestra revolución, hace muchísimo más grato el trabajo diplomático. África está reflejada en muchas investigaciones de muchos nuestros. Por ejemplo, Gustavo Pereira, en Historias del Paraíso, en el tomo El acoso de los insurrectos, reseña las primeras insurrecciones negras. El negro africano traído esclavo se rebeló desde los primeros días de su tormento. La sumisión le fue por lo común extraña, cuando no pura invención del colonizador para justificar el horror punitivo de la plantación. Eso lo dice Gustavo Pereira. Y Eduardo Galeano, en Memoria del Fuego, también tiene constantes referencias a África. Dice, por ejemplo, todo lo que se robaron los europeos de África, cómo empobrecieron a África, muchos africanos que han tenido que emigrar a Europa o migrar a otros países,
reclaman la responsabilidad de Europa. Luis Brito García también, en Golpe de Gracia, y lo reitero, el escrito Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra su deuda a Europa, es de Luis Brito García, no es de Evo Morales, no es ningún indio que se plantó ante ninguna conferencia, es un escrito de ficción basado en una investigación de Luis Brito García. Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa en Golpe de Gracia de Luis Brito García. Pero en especial en Etiopía, tenemos imágenes allí de Etiopía, imágenes allí que vamos a ir pasando de la experiencia de ustedes en Etiopía. Sí. Tenían actividad en medios, tenían actividad literaria, tenían actividad divulgativa de Venezuela. ¿Qué hacían ustedes cuando estaban allá en Etiopía? Sí, bueno, hubo la oportunidad de asistir a algunos programas para explicar precisamente la posición de Venezuela, y a pesar de que en esos años, porque fue la primera parte, todavía no se había arreciado, digamos, internacionalmente, por lo menos allí, en África. Los ataques a Venezuela, de todos modos, siempre habían ataques. Y era importante estar presente dándole respuesta a esto. Posteriormente, este fue un trabajo mucho más importante. Desde luego, hubo que trabajar con muchísima mayor contundencia, porque mayor contundencia también adquirieron los ataques contra Venezuela. Bueno, normalmente se hacen boletines de información, tanto para los, vamos a decir, los etíopes amigos de Venezuela, cercanos, relacionados con la embajada, como para todas las embajadas. Etiopía tiene la virtud de concentrar allí, ya en este momento son más de 100 embajadas. Cuando yo estuve eran 92 embajadas, además de los organismos internacionales. De modo que es imposible no estar permanentemente difundiendo las verdades de Venezuela. No solamente ante África, sino ante el mundo, ante las otras delegaciones. Exactamente. Eso fue así. Y del trabajo de ustedes, ¿qué destacan allá? ¿De qué se sienten más satisfechos? Bueno, en Etiopía. En Etiopía, ya que me lo preguntas, en Etiopía, pero creo que en general. Esta democracia de los pueblos en África concretamente se traduce en un programa bellísimo que es Apadrina una escuela. Entonces, eso te hace tener contacto con la comunidad educativa, que es padres, es profesores, pero es niños y adolescentes, la parte más importante en una sociedad, e incluso los viejos allá son muy respetados, y también entra el grupo de notables en las reuniones. La emoción que sientes es muy grande cuando, al repartir los útiles dentro de unos morrales con la bandera de Venezuela, ves la emoción de los niños, ves que en el idioma amárico crearon poemas para Bolívar, ver que adquieren el conocimiento de quién fue Bolívar y lo que hizo. Son pueblos acostumbrados al saqueo y a la agresión, y se enteran de un hombre como Bolívar, que lo que hizo fue liberar pueblos. Se enteran de que en el sur también hay otros países que quieren trabajar en función de la cooperación y de las mismas luchas que nos unen. Entonces, ver que los niños están adquiriendo esa formación, que se están enterando de esas cosas, que tienen a Venezuela como un referente, es emocionante. Es emocionante porque tú ves niños que de repente, por ejemplo, en Etiopía, una escuela donde yo no sé ni cómo lograban ver, porque era en Bareque, casi sin iluminación. Venezuela, en ese lugar, construyó una escuela hermosísima, con diseños maravillosos, iluminados. No tenían agua y se les llevó agua. No tenían electricidad y se les llevó electricidad. Una escuela maravillosa. Aparte del soporte que se le daba a otras escuelas, donde se hicieron remodelaciones, que les mejoraban las condiciones de aseo y de comida. Entonces, era emocionante porque son niños, es el futuro, son adolescentes que tú los ves que se están enterando de una realidad que no conocían. Y que piensas que eso va a servir para el futuro, para lo que buscamos, para que precisamente la cooperación sur-sur permita enfrentar a ese norte tan unido para seguir saqueando el sur, ¿no? Entonces, es muy emocionante. Realmente pienso que la emoción se lo da precisamente
estar en África y con un programa tan hermoso. Claro, porque a nosotros siempre nos hablan de África o nos hablaban de África, ya uno busca otra información, siempre uno cree que eso está, es solamente la parte salvaje, la parte de los animales, el safari, no sé qué. Pero ¿qué hay en Etiopía, qué hay en Addis Abeba? ¿Cuál es la descripción que podrías dar a quienes la imagen más difundida y lo que cualquier persona que se considere informado piensa que África es solamente eso, ¿no? Paisajes exóticos, fieros animales, etcétera, ¿no? No, en el caso de Etiopía, bueno, los leones, melena negra, famosos, ¿no? Y además hay una amplia variedad de fieras, ¿no? Naturalmente, y parques nacionales, se han desarrollado algunos parques nacionales. Yo quería insistir porque precisamente Etiopía, en el este de África, es, vamos a decir, el asiento donde prácticamente nace el ser humano, el hombre, pues, el hombre como tal. Los primeros antepasados están allí. Ya sabemos, la humanidad nace en África, pero es que en Etiopía precisamente se concentra que el famoso restos de Lucy, ¿no? Lucy. Entonces, en Etiopía se configura además un comportamiento muy orgulloso de parte del pueblo, ¿no? No solo por, digamos, ser precisamente centro desde el punto de vista histórico del nacimiento de la humanidad, sino también porque no fueron conquistados. Sí. Hubo una pequeña etapa, por supuesto, de dominación de Italia, pero que inmediatamente pudieron resolverla, ¿no? Entonces ellos sienten mucho orgullo de eso porque no fueron colonizados, el único pueblo que no fue colonizado en África, ¿no? Esto hay que decirlo porque, claro, como decías tú al comienzo, de África hay esa visión y no se entiende muchas veces que sí, es un continente pobre, pero es empobrecido, no es que sea pobre. Pobre, todo lo contrario, un continente muy rico, sí, en minerales, en aguas, en bosques, en todo lo que se quiera, en recursos naturales de todo tipo, pero que ha sido saqueado, desde luego, ¿no? Entonces, no solamente es que ha sido saqueado, sino el tiempo, la cantidad de tiempo, la cantidad de años en que fue sometido y que sigue estándolo, porque la etapa del colonialismo cesó con el neocolonialismo y hoy en día, de todos modos, hay una situación sumamente difícil para las economías africanas porque se empeñan en colocar precisamente programas tremendos de ajuste estructural. Muchos países de África tratan de conseguir la ayuda internacional, etcétera, y de todos modos las grandes potencias lo que hacen es insistir en colocar precisamente programas de ajuste estructural que le hacen mucho daño a las economías africanas. Bueno, vamos a hacer nosotros un corte breve y vamos entonces a irnos a Gambia. Vamos a irnos al occidente de África, donde también nuestros invitados estuvieron cumpliendo funciones diplomáticas. En este caso, ya Eduardo Medina Rubio era el embajador. Nosotros estuvimos a punto de ir para allá y al fin nos fuimos, pero hemos ido porque ellos nos han contado tantas cosas y nos van a seguir contando en la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la librería mediática, estamos en vivo, estamos a la expectativa. En unas semanas tendremos la próxima Feria Internacional del Libro Filben, que va a estar dedicada a las comunidades migrantes establecidas en Venezuela, que por cierto Uruguay ha tenido un gran aporte en el mundo literario y editorial, porque fue un uruguayo el que fundó Monte Ávila, Benito Milla fue un uruguayo el que fundó Biblioteca Ayacucho, Ángel Rama, y fueron uruguayos los que formaron nuestros libreros, Eduardo Maurín, Isidoro Hugo Duarte, han tenido una vida intensa y modélica en el mundo editorial de Venezuela. Pero venimos a África dentro de un ratico, otra vez con la librería mediática, en esta magia que nuestros invitados nos están describiendo. África, Gambia, en la próxima parte del programa. Aquí en Venezuela tenemos el Centro de Estudios Africanos que dirige Reinaldo Bolívar, y tenemos este libro que es muy interesante, África Revolucionaria, que está escrito en varios idiomas y que nos habla de todas las luchas revolucionarias de distintos personajes en África. Este es un libro muy hermoso y quienes quieren estudiar sobre África, celebrar a África acá en Venezuela, pues pueden acercarse a ese instituto
de altos estudios sobre África. Pero nosotros tenemos aquí, nos está mandando Leonel Ruiz, que con Leonel Ruiz vamos a finalizar el programa con una anécdota que vamos a comentar. Ya le comentaba yo ella antes, que relaciona a Chávez y la ONU, que lo hemos estado comentando esta semana. Pero Leonel nos envía unas décimas. El ancestro vigoroso de encendida rebeldía trajo en la piel la poesía de un anochecer hermoso. En su corazón grandioso nos legó el alba y el grana de la libertad temprana, que es hoy un cambio de era. Que viva la herencia entera de nuestra madre africana. Qué bello. Pero tú, que también eres escritor, nos tienes un poema para abrir el camino hacia Gambia. A ver, ¿de qué es ese poema? ¿En qué libro está? A ver, este está en Arenales de uno a otro sol. Este fue estando en Banjul. El poema se llama La muchacha de Banjul. Y abre con un epígrafe de Leopold Sédar Senghor, uno de los, precisamente de los héroes africanos que fue presidente de Senegal. Mujer desnuda, mujer negra, vestida con tu color que es vida, con tu forma que es belleza. Este es un fragmento de Mujer Negra de Leopold Sédar Senghor. Muchacha de Banjul, que caminas por la playa, desde el balcón de un bar atrincherado, contemplo el alargado silencio de tu cuerpo iluminado, levitando en cada paso como ascienden las olas que no dejan de enrollarse aunque la tarde desfallezca. Salpican con su rumor el reluciente color de ese cuerpo oscilante de sombras macerado en el corazón del verano. Muchacha de Banjul, con la brisa marina y tu belleza, descubrió la tierra prometida el poeta que cantó a tus manos desde lo alto de un collado calcinado. Muchacha de Banjul, que caminas distraída sobre húmedas arenas tibias, negra y desnuda, como fiel gacela, desde este balcón atrincherado, le canto a tu paso de diosa. Y cuando tu belleza fulmine como el relámpago de un águila el corazón del poeta, entonces le cantaré a tu paso, le cantaré a tu risa, antes que el caer de la vida te aleje del sol, te torne humus que vaya a nutrir las raíces de cualquier baobab quejumbroso de la playa. Bueno, porque ahí estaban, en Addis Abeba no estaban cerca de la playa, en Banjul sí estaban cerca de la playa. A la orilla del Y son Atlántico. bellezas diferentes, África tiene bellezas diferentes, son bellezas, estilos y estéticas diferentes en toda África. Y ustedes pudieron apreciar las de Etiopía y las de Gambia. Lo cual influye en la cultura, naturalmente. Sí. En el caso de Etiopía, grandes montañas, colinas, etcétera. En el caso de Gambia, nada de colina. Un río soberbio, una belleza de río inmenso, pero nada de colina, lo cual genera problemas serios por la falta de producción de energía, por la ausencia de la energía. Claro. Allí en Gambia tuviste decenas de programas de radio. Sí. ¿Qué tal ese programa? Hicimos más de 130 programas de radio llamados Hola Venezuela. Eso fue muy importante, como les decía al comienzo, porque ya para ese momento había arreciado fuertemente los ataques a la revolución bolivariana. Entonces establecimos allí un programa llamado Hola Venezuela, transmitido en inglés y en Wolof, que es el idioma que más se habla allí. Y ese programa se transmitía 2 veces a la semana. Fue un exitazo, porque claro, en Gambia es poco el uso de la televisión. Hay televisiones en las oficinas públicas y en los bancos, pero básicamente sintonizados con CNN y con BBC, transmitiendo siempre las mentiras. De modo que este programa tuvimos un feedback importante, una respuesta importante de parte no solamente de los choferes taxistas, sino los campesinos, es decir, la gente que trabajaba en la tierra, agricultores, etcétera, que llevan su radio y lo que más se escucha es radio. Este programa nos ayudó muchísimo porque aparte de tener música, entonces naturalmente dábamos las informaciones sobre Venezuela, llevábamos la verdad sobre Venezuela, sobre la revolución y sobre lo que estaba pasando en todos estos momentos tan difíciles que se ha vivido en Venezuela. Tuvieron 12 años fuera de Venezuela ustedes, ¿no? 12 años. 12 años.
En Gambia tuvimos 5 años. Pero qué impresionante. Y tú, ¿qué diferencias sentiste tú entre Etiopía y Gambia? También, como dice él, son culturas relacionadas pero diferentes. Sí. Sí, bueno, la diferencia es enorme, enorme. Tú sabes que Etiopía no es ni siquiera en su vestimenta lo típico africano que conocemos, lleno de colorido. Sí. No, más bien el traje típico es blanco, con una gran cruz, la cruz siempre presente en colores. Y en Gambia sí es el típico áfrico del colorido. Una de las cosas que me fascina es lo orgullosos que están de su cultura y su vestimenta. Entonces el traje típico de ellos lo llevan con orgullo y tú ves hasta limpiando, las mujeres están con sus trajes típicos, ¿no? Eso es muy bonito. Pero no tienen el arraigo con una cultura como pasa en Etiopía. Ha sido un pueblo muy sometido, además es un pueblo pequeño que no tiene muchos recursos naturales, pocos que tiene se los saquean porque la pesca, ya saben, los europeos se especializan en arrasar con la pesca africana. Entonces el maní es lo otro que tienen, pero lo mismo. Entonces ellos realmente no tienen muchas oportunidades de trabajo. Y hay un turismo europeo, y ya sabes que el turismo sí trae beneficios económicos, cómo no, pero también trae muchos vicios y problemas. Ellos están sufriendo esos vicios, ¿no? Entonces es muy diferente porque el etíope sí tiene un motivo de orgullo en su cultura y tiene otra manera de conducirse, ¿no? Pero estos representan más la cultura africana que nosotros conocemos y, bueno, tienen por supuesto también ahí nuevamente con lo de las escuelas. Es muy emocionante lo que se vive y la cercanía que también eso te ahí permite. se hacía el programa de las escuelas. Sí. Y entonces eso te permite la cercanía con los niños, con los pueblos, y también se organizó un torneo de fútbol en uno de los aniversarios de Chávez, porque lamentablemente cuando llegamos a Etiopía fue el año que ya Chávez había pasado a otra dimensión. Y claro, como creyeron que con Maduro iba a ser más fácil, se arreció la lucha. Entonces allá sí fue más necesario estar en Gambia. En Gambia. Fue más necesario estar explicando la verdad de Venezuela, porque gente de buena fe que adoraban a Chávez nos preguntaban, bueno, pero Maduro, y teníamos que estar aclarando lo que era Maduro constantemente. O sea, ahí sí era más necesario, por eso Eduardo creó ese programa de radio que fue muy útil para estar transmitiendo la verdad, ¿no? Hicieron ustedes también estos calendarios que eran muy útiles también porque se regalan entonces en distintas partes de Gambia, en Banjul, estaban en la información sobre el cardiológico infantil. En este caso era sobre logros de salud, barrio adentro, sobre logros educativos, las canaimitas, sobre infraestructura, el metrocable, los trenes, todo esto estaba a través de este medio de comunicación y de de nuestra realidad y de nuestra ubicación en América. Está muy interesante. Cada año se tomaba un tema, ¿no? En todas las oficinas públicas y privadas estaba presente. Y por supuesto se abordó lo político más adelante porque era más necesario. Y claro, la gente recibía información también por esa vía. A través de esa era vía. Muy necesario estar transmitiendo verdadera información. En estos días vi un compañero en las redes sociales que estaba haciendo unas entrevistas muy amplias, etcétera, y ante una afirmación de un entrevistado que decía que se había ido a Argentina huyendo del hambre y la tiranía, este compañero se cayó. Y yo creo que uno como venezolano, por más amplio y por más trabajador por la paz que sea, uno no puede callar ante una declaración así de un invitado, sobre todo cuando es un periodista de experiencia. De modo que a esta persona que seguramente nos está viendo, yo le digo que se ha equivocado muy malamente, porque cuando un invitado a uno le dice eso, como les pasaba a ustedes, cuando alguien viene y les dice una afirmación errónea sobre Venezuela, que puede haber críticas y vale, esa es la libertad de expresión, aquí hay libertad de expresión. Lo que no podemos aceptar es la mentira.
En este caso, si ustedes hubieran estado hablando como estaba hablando esta persona que transcribió esa entrevista de una experiencia de vida que incluye una inexactitud y una acusación gravísima como decir que el gobierno de Venezuela es una tiranía, lo cual es mentira. ¿Qué hacían ustedes cuando alguien en una reunión, en un evento, se les acercaba y les decía, yo lo que he oído de Venezuela es que hay una tiranía? ¿Qué le respondías tú como embajador? Si me decían así, sí. He escuchado esto, naturalmente entonces venía una explicación basada precisamente en la cantidad y variedad de mentiras que difunden los medios de comunicación. Sí. Entonces, de ese punto era muy sencillo refutarlo. Y por otra parte, porque tenemos una verdad. Claro. Es decir, la diplomacia de los pueblos se afinca en la verdad, precisamente. Ese es el compromiso, decir la verdad. Y bueno, a la gente simplemente se le decía la verdad. Algunos se quedaron callados, pero si se quedaba callado aceptando, bien. Si se quedaba callado, pero con su rencor por dentro, bueno, ese es su problema. Claro. Pero por supuesto que tenía que tener una respuesta. Siempre hubo que dar respuesta. Pero en el medio diplomático sí es difícil que se dé eso, que alguien pueda hablar en términos así muy despectivos, muy peyorativos. Pueden hacer la pregunta. Ajá. Esa experiencia sí la tuve. Mira, pero los medios de comunicación están diciendo esto. Por ejemplo, ABC, El País, y la gente lee eso, o CNN. En CNN salió tal cosa, tal noticia. Había que desmontarla en el momento, pero no se puede esperar, o sea, no puede esperar para el día siguiente. Tiene que ser inmediatamente. Que desmontar la mentira. Mire, hemos estado poniendo las imágenes de las banderitas, de todo lo que preparamos con nuestras productoras, con Mónica y Emily. Estuvimos viajando a África, preparando cositas con las fotos que ustedes nos mandaron para que este programa quedara muy lindo. Y en la próxima parte, y quiero abundar en eso para que ustedes se queden también con nosotros viendo, en la próxima parte nosotros hicimos como una especie de noticiero en el cual celebramos 10 años de la televisora de los libros TV Lectura. Mostramos a la hija de Luis Brito García, que es una hermosísima y talentosísima artista plástica. Andrea Brito además tiene todas las picardías de Luis, la van a ver en un micro que nos mandó Luis Brito García. Hicimos un trabajo sobre Camarada Picasso usando como productor a nuestro ministro de Cultura, Villegas, que hizo unos videos ahí con su equipo y nosotros lo usamos. El equipo de nosotros también visitó la exposición Camarada Picasso. Recordamos la visita reciente y el homenaje que se le hizo a Gustavo Pereira, y terminamos con algo con lo que yo quiero terminar este segmento, que es la música que le puso Leonel Ruiz a la palabra de Chávez, en este caso su intervención en la ONU, su famosa intervención en la ONU. Y tú tenías una anécdota sobre eso, Maite. Bueno, siguiendo con la pregunta que le hiciste a Eduardo, sí. Uno de los aciertos de la política internacional que nuestra son haber becado estudiantes africanos, porque esos eran unos defensores de primera. En Gambia, cuando iba gente a sitios, ni sabían que habían estado en Venezuela, y defendiendo Venezuela, hablando de la verdad de Venezuela, eso era hermosísimo. Se integraron mucho con Venezuela. Y entonces la anécdota viene porque uno precisamente de los gambianos, cuando hicimos una exposición sobre Chávez con motivo de uno de los aniversarios, dijo, pero la foto de Aquí huele a azufre no puede faltar, porque esa frase de Aquí huele a azufre marcó, yo creo que toda África, pero lo vimos en Etiopía y Gambia donde estuvimos, porque yo siento que es como que unas palabras que ellos tenían atragantadas, Chávez las dijo. Porque la emoción que ellos sentían con ese Aquí huele a azufre, eso lo seguían repitiendo años tras años. ¿Y te decía alguien que por qué no le ponía música a eso? ¿Te había dicho alguien? No, fue una persona, lo que te contaba, que nos dijo, pero ¿por qué no hacen discos con las canciones de Chávez? Porque había visto que Chávez hasta cantaba, ¿no? Y entonces decía, pero tienen que hacer discos, yo quiero. Y cuando veníamos a Venezuela, por favor, tráeme un disco con Chávez cantando. Ay, bueno, pero entonces, Chávez era un ídolo. Entonces Leonel Ruiz le puso música a las palabras de Chávez. Entonces, en la próxima parte del programa, vamos a tener una selección muy linda que hicimos con nuestro equipo de producción de distintos temas, y terminamos con esta selección de un trabajo de prensa presidencial sobre el trabajo de Leonel Ruiz, exactamente sobre ese capítulo de nuestra historia. Ya venimos con más de la librería mediática.
espacios que yo creo que al contrario debería haberlos y multiplicarse. Yo siento que fíjate que todavía yo alguna vez he tenido la alucinación en México. Un día yo trabajé para Canal 11, el canal cultural y educativo. Tenía la alucinación de que debía existir canales exclusivamente dedicados a explorar, a viajar adentro de los libros, ¿no? Viaje al interior de los libros con un ejército de exploradores que fuera capaz de darse a la lectura, de reenamorarnos todos de la lectura, de tener los libros de cabecera como debe ser, ¿no? Y estar siempre con el acompañante magnífico que es la lectura. Lo importante es que simplemente las envíen, que nos escriban a tvlecturas@gmail.com, y después que crezcamos y que seamos miles y miles haciendo videos, vamos entonces a pasar a una televisora digital o de señal abierta o por cable o comunitaria. Presentarles a TV Lecturas. ¡No! Para este proyecto precioso que se llama TV Lecturas y está en pleno proceso de nacimiento, esta es mi contribución. Pensé en esta pequeña biblioteca porque es la biblioteca que más uso, la que puedo usar con más tranquilidad y con... Léemelo otra vez, Betty, léemelo otra vez. Vale, ok Freddy, te lo voy a leer. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este micro televisivo llamado Rescate Poético, un espacio para la lectura y difusión de los poetas de nuestra América. Fíjate, María Elcira, en este texto para TV Lectura, un comentario que te he hecho más de una vez. Una mujer llora en la calle. La rabia cubre su piel umbría. Preguntas despeñándose de los ojos. Yo no lo quiero ahorita, ni lo quiero apurado. Yo he soñado con una televisora de los libros, en la que cada media hora haya programas de producción independiente que relacionen ciencia con libros, ecología con libros, deportes con libros, economía con libros, todo con libros. Eso sería maravilloso, pero eso es un proyecto a muy largo plazo. La televisión digital llegó a Venezuela. 200 canales, hay que invertir, ¿no? Pero nosotros podemos ensanchar lo que tenemos ahorita, 50. ¿Y por qué de esos 50 no puede haber un canal nacional de la lectura con toda esa creatividad que dice María Elcira? Sería extraordinario y tendría seguro millones de personas que los van a ver aquí y luego lo podemos conectar y lanzar como Telesur, pues. O sea, son ideas geniales y estamos en el tiempo de genialidades, que es tiempo de revolución. Vamos a hacerlo, pues. Compañero Fidel, el bárbaro de la cultura, debe tomar ese proyecto y hacerlo realidad.
Nos encontramos en el Museo Armando Reverón de Caracas, en el marco de la muestra Camarada Picasso. Estoy sumamente orgulloso de esta exposición, de esta cantidad enorme de obras de Picasso, ese genio del siglo XX, un hombre que combinó su actividad artística con su compromiso con la vida y con la política, con la libertad, con la democracia. Esta exposición es muy, pero muy completa. Estoy admirado de la cantidad de obras que están expuestas en una sala muy, pero muy bien iluminada, bien presentada. Creo que es uno de los grandes avances culturales que está realizando el gobierno bolivariano a través del Ministerio de la Cultura. En este caso lo tenemos a Ernesto Villegas, pero esto es toda una acumulación de un proceso cultural que se viene dando en Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes y felicito al museo. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Celebro el privilegio de no solamente una exposición bien curada, una exposición abundante, una exposición que celebra lo que tenemos y que a veces no lo sacamos a la luz, sino también celebro la oportunidad de verlo de forma gratuita, que el Estado posibilite estos espacios y que posibilite en nosotros la comparación de diversas épocas de Picasso y la curiosidad de leer entonces ahora a Picasso, porque lo estamos viendo acá en Venezuela, no estamos viéndolo en un teatro fuera de Venezuela, estamos viéndolo acá como parte nuestra. Así que ahora tengo la curiosidad de leer más sobre Picasso y yo le preguntaba a Carlos que si la transición de un estilo a otro había sido abrupta y él me dice que es todo un proceso también vital como todos los artistas. Así que yo voy a averiguar si lo que Carlos me dijo es verdad y voy a leer bastante sobre Picasso, que aquí hay una biblioteca muy hermosa, está también a disponibilidad de quienes visitan el Museo de Arte Contemporáneo, una biblioteca para hurgar sobre Picasso. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La librería mediática lee a Nuestra América. Hoy la librería mediática lee a Nuestra América y se va a Venezuela con Gustavo Pereira. Escuchemos una de sus más conocidas poesías en la voz de María Elcira Matute y del propio Gustavo Pereira. Sobre salvajes, Gustavo Pereira. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío chiriqué yetacú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas enú parupué, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón yehuán enapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen mejocoji, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen majocaraíza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega,
tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. Yo creo que Chávez es un concepto integral y universal. El Chávez que yo recuerdo es el Chávez que yo quiero que se conozca. Es una enorme fuerza espiritual, una enorme fuerza ideológica, un enorme bastimento político que nosotros no debemos perder nunca. Es el mismo Chávez que se paró en la ONU. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Señoras, señores, como dueño del mundo. esta misma tribuna, el señor un psiquiatra no estaría de más. La receta del diablo. A quien yo ya... Fuego imperialista, fuego fascista, fuego asesino y fuego genocida, el del imperio y el de Israel contra el pueblo inocente de Palestina y el pueblo del Líbano. Esa es la verdad. Imperio yanqui, go home. Ese sería el grito que brotaría por todas partes si los pueblos del mundo pudieran hablarle a una sola voz al imperio de los Estados Unidos. Al imperio de los Estados Unidos, no juegues, sí señor. El tremendo trabajo que hizo Prensa Presidencial en su oportunidad y esa gira del subversivo amoroso que por instrucción presidencial se da y que se sigue dando y está pendiente a algunos países de visitar, y la gira nacional que propuso en esa oportunidad en diciembre de 2015 Leonel Ruiz. Eso vino todo también inspirado en este libro de José Vicente Rangel de Yarea Miraflores, El mismo subversivo, esa gira del subversivo amoroso. Isidoro nos está escribiendo, ya vamos a terminar el programa, pero Isidoro dice: estupendo programa, Maite hermosísima, el poeta extraordinario, ambos orgullosos de la madre África. Este es el mensaje de Isidoro. Y tenemos entonces que ocuparnos de leer sobre África, más allá de las visiones occidentales, que, bueno, quizás hay unas muy hermosas, como la de Michel Ocelot, con Kirikou y toda la serie de Kirikou y toda esta representación hermosísima de una parte de la cultura africana, pero con la visión europea. Está muy acertada, pero es la visión europea. Generalmente las enciclopedias, pues, nos van a dar una visión europea de África, de distintas leyendas, de distintas costumbres, como en este libro Nuestros cuentos favoritos del mundo entero de Yamila Gabán, editorial Blume, o libros como estos para niños que siempre pues refuerzan esa imagen de África como solo selva, como solo exótico, como solo esta parte de su expresión cultural. ¿Con qué terminan ustedes el programa? ¿Con qué reflexión? Miren que están llegando mensajes, que la gente está muy contenta de todas las cosas que ustedes han dicho y muy contenta de la actitud de ustedes como diplomáticos, muy orgullosos de ustedes como diplomáticos. Gracias. No todos los diplomáticos son así, hay que decirlo. Ustedes realmente hicieron un trabajo destacado. ¿Con qué terminan el programa? Primero Gracias. Tú, Maite, y después tú, Eduardo. Bueno, que sigamos alimentando la unión del sur, especialmente con África, que ellos han logrado la unión africana, ¿no? Sí, sí. Y es muy importante, ha sido muy importante esa unión. ¿Verdad? ¿Y tú, Eduardo, qué dices? Bueno, considerar siempre la importancia de las relaciones con África, porque, bueno, de allí venimos en primer lugar, y después que compartimos la historia, porque acuérdense del comercio triangular que se estableció, el tráfico esclavo, el tráfico de seres humanos, pero que muchos de ellos vinieron precisamente a poblar nuestros territorios. De modo que estamos unidos
desde todo punto de vista. Y si hablamos de lo que es hoy, las luchas de hoy nos unen mucho más y nos comprometen precisamente a lograr nexos de cooperación y a luchar unidos por un mundo mejor. Así es. Me dice Leonel Ruiz que por favor, si le puedes aceptar un cambio de Arenales de Uno a Otro Sol por el libro disco Palabra de Chávez. Y me dice que recuerde el nombre del epígrafe de La muchacha de Banjul. El nombre del autor es Leopold Sédar Senghor. Así que complacido. Con todo gusto se lo dejo y se lo dedico. Y se lo dedica. Ah, ¿le vas a dejar este? Sí, ese mismo. Ah, pero entonces yo me encargo de que él te mande su disco. Qué maravilla. Dice que hoy nos votamos con la musicalización. María Alejandra Medina, excelente programa, muy educativo, demostración de verdadera fidelidad y lealtad a la revolución bolivariana y chavista. Muy educativo, muy educativo. Natalie Pérez, qué programa tan cautivador. Larry Freites también está escribiéndonos, ya que estamos en vivo, pues les saludamos a nuestros usuarios que nos escriben. David Hernández, este es el que hacía una reflexión, programa excelente, muy instructivo, podrán decir lo mismo todos los embajadores. La presencia y actividad de Venezuela que deja mensaje permanente y enseña, no solo al país de residencia, sino a toda la comunidad internacional. Y le etiqueta a Jorge Arreaza y dice insistir. Nuestros amigos de Misión Leer y Escribir también mandan mensajes cariñosos y así muchos que estaban en sintonía. Agradecemos nosotros a todo nuestro equipo de BTV y a nuestras productoras. Pronto se reincorpora Lilibet Ibarra. Hemos estado trabajando y queremos seguir trabajando con Emily Rodríguez y Mónica Montoya, que se incorporaron al programa como si lo conocieran de toda la vida. Así que queremos seguir teniéndolas en el equipo y estamos muy orgullosos de nuestro equipo también de edición. Rafael, Anthony y todos nuestros compañeros de edición. El programa no se hace solo, es un gran equipo que trabaja para hacer posible que la librería mediática vaya caminando hacia sus 14 años al aire. Esto solo es posible en revolución. Y los que se llaman embajadores de paz, sean realmente embajadores de paz. Cuando haya una mentira, digan que eso es una mentira. Cuando haya una verdad, abracen la verdad, pero no esas amplitudes y esas cosas tibias no son para la paz. Para la paz es la verdad, para la paz es enfrentar la mentira. Un embajador de paz que no se indigna ante una mentira hacia su país no es un embajador de paz. Lo siento, compañero, te lo digo a alguien en especial que nos está viendo, pero un embajador de paz es lo que ustedes han hecho. Con críticas constructivas, con una posición valiente ante Venezuela, con informes hacia el canciller y hacia el presidente honestos y con un trabajo sostenido, que se ganen esos reales como embajadores con un trabajo sostenido como lo hicieron ustedes, porque es el dinero de todos los venezolanos el que mantiene esa diplomacia en el mundo y la queremos para que defiendan a nuestro país. Así que los aplaudimos a ustedes, estamos orgullosos de compartir amistad. Y pronto vamos a tener entonces un gran informe sobre la Feria Filben, que es el evento grande que se nos viene en noviembre, del 8 al 18 de noviembre, ya les contaremos todos los detalles sobre ese gran evento. El próximo sábado tendremos a Isidoro Hugo Duarte hablando de diversas épocas del cine mundial y del cine nacional, y a Nelly Carrillo, abogada especialista en intervención de bancos, es interventora de bancos, a ver qué es lo que lee un abogado. Y este miércoles cerramos el ciclo del Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, el primer ciclo, esperamos, de muchos, en la Academia Militar, con la Universidad Militar Bolivariana. Vamos a hacer una exhibición especial de La Planta Insolente, con Román Chalbó y Luis Brito García, director y guionista respectivamente de la película, con Carlos Quintero Rego, hablando del libro que su padre, Carlos Quintero Gamboa, hizo acerca de Cipriano Castro, haciendo análisis crítico de medios en esa unión cívico-militar en la que estamos despertando a esos militares para que se pongan con una postura crítica ante los medios. Un saludo especial también al general José Bonilla, de la Secretaría de la Universidad Militar Bolivariana, y a todo el equipo que ha hecho posible este ciclo en el cual más de 1.200 militares se han incorporado al análisis crítico de medios en cumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación, que dispone que hay que establecer unidades de análisis crítico de medios desde educación inicial hasta la universidad. Todos podemos ser formadores en análisis crítico de medios, es simplemente pararse con postura crítica ante un libro, ante una película, ante una obra de teatro, ante las redes sociales y decir siempre la verdad, ver más allá y luchar así también contra el analfabetismo funcional, que no es un insulto, que la gente cree que uno dice tú eres analfabeta funcional, es una condición que se puede curar,
que se puede curar con todo este tipo de terapias y con todo este tipo de actitudes críticas y conscientes ante los medios. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.